Buenos días, me llamo Libertad Mesa García y voy a presentar mi trabajo que realicé junto a mi compañero de la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte, Roberto Silva Piñeiro. Ese trabajo trata sobre la influencia del déficit de naturaleza en la gestión emocional en la etapa infantil. En la actualidad, el ambiente natural o de exterior desempeña un papel fundamental en la vida de las personas. Nos ayuda a mantener en estado de bienestar la salud física, mental y emocional. Es por ello que el ser humano tiende de manera consciente o inconsciente a mantener el contacto con estos entornos, sobre todo cuando nos sentimos agobiados o estresados, ya que nos aporta tranquilidad. Por otro lado, los cambios sociales y tecnológicos repercuten de manera especial en la etapa infantil, sobre todo en lo relacionado con la gestión emocional de estos niños y niñas. Es por ello de vital importancia que desde las escuelas y desde las familias analicemos las implicaciones que tiene en estos niños y niñas. Los factores sociales más importantes que repercuten en el distanciamiento del ser humano con estos entornos son éxodo de la población rural a las ciudades. Los autores Ursa y Ursa argumentaron que un buen porcentaje de la población mundial vive en grandes ciudades, calculando los demógrafos que en el año 2050 el 80% de la población vivirá en ellas. Cambios en las conductas de ocio condicionados por las nuevas tecnologías. Los autores Malo y Figuer argumentaron que hoy en día los niños y niñas están viviendo la infancia de los medios, ya que los significados y las experiencias de estos están muy determinados por los medios electrónicos. Debido a esto, muchos autores y autoras con sus estudios están poniendo de manifiesto la importancia del contacto con la naturaleza, como es el caso del autor Richard Love y su teoría sobre el trastorno por déficit de naturaleza. Este autor estableció una relación entre el déficit de naturaleza y los problemas de gestión emocional, como es el caso del estrés. En este punto, los autores Collado y Corraliza argumentaron que, aunque el trastorno por déficit de naturaleza no constituye una enfermedad reconocida, existen evidencias empíricas que en cierta medida lo sustentan. Con todos estos datos, se estableció un objetivo general para analizar la relación entre los hábitos familiares de actividad al aire libre y en contacto con la naturaleza con el estrés infantil. Para ello, se obtuvo una muestra completa de 165 sujetos, de los cuales 76 de estos sujetos corresponden a padres y madres. Para ello, se llevó a cabo un cuestionario online para conocer los hábitos y rutinas activas en contacto con la naturaleza y conocer su relación con el estrés infantil. Por otro lado, los 89 sujetos restantes corresponden a hijos e hijas de estas familias, de edades comprendidas entre 5 y 6 años. Para ello se llevó a cabo un inventario de estrés cotidiano infantil. Este se llevó a cabo de manera presencial y de manera individual. Está compuesto por 5 preguntas dicotómicas, es decir, si no, dentro o fuera, para detectar si existe estrés en el ámbito escolar. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. El 59% de las familias contestó que su hijo o hija pasa al aire libre entre 1 a 2 horas diarias. Aunque podemos apreciar que existe un elevado porcentaje de actividad al aire libre, por el contrario, las familias contestaron con un 49% que su hijo o hija pasa con dispositivos electrónicos entre 1 a 2 horas diarias. Por otro lado, importancia de acudir a un centro que promueva la actividad al aire libre y en contacto con la naturaleza. Las familias contestaron con un 78% que lo consideran muy importante. En cuanto al nivel de disfrute del niño o niña al realizar actividad al aire libre, las familias contestaron con un 79% que su hijo o hija disfruta mucho en estos entornos. Y relacionado con esta pregunta, cuando se les preguntó directamente a los niños y niñas la preferencia de estos a la hora de realizar actividades en el aula de educación infantil, estos contestaron con una mayoría absoluta que prefieren las actividades en el exterior frente a las actividades en el interior, eligiendo los juegos en el patio frente a los juegos en el aula y los paseos al bosque frente a la lectura de cuentos en el aula. Con todos estos datos se establecieron 4 puntos de discusión. Éxodo rural para las ciudades. Las familias contestaron con un 92% que residen en zonas de más de 1.000 habitantes, es decir, en grandes ciudades. Esto confirma lo expuesto anteriormente por los autores Ursa y Ursa. Reducción de la actividad al aire libre. Hemos podido comprobar que, a pesar de que las familias permitan que su hijo o hija pase entre 1 a 2 horas diarias al aire libre, también permiten entre 1 a 2 horas diarias que manejen dispositivos electrónicos. Los niños y niñas disfrutan mucho al realizar actividad al aire libre, ayudando a su gestión física, emocional y social. Esto confirma la teoría de Richard Love en cuanto a que los niños, a mayor contacto con la naturaleza, mayor es su capacidad de gestión emocional, por lo tanto, menor estrés y más disfrutan en estos entornos. La familia y la escuela como modelos de referencia. Deben de ser conocedores de los beneficios o déficit del contacto con el medio natural. En concreto, estas familias son
promotores del contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre, puesto que mínimo en el núcleo familiar se encuentra una persona que realiza actividad física regulada y son claros conocedores del impacto de permitir que sus hijos e hijas acudan a un centro que promueve la actividad al aire libre y en contacto con la naturaleza. Con todos estos datos concluimos que las familias estudiadas entienden que el déficit de naturaleza afecta de forma importante a la salud de sus hijos. Eligen mayoritariamente el centro escolar por cercanía y promoción de actividad física al aire libre, conocedoras de su impacto positivo. Un alto porcentaje de niños y niñas analizados pasan las mismas horas manejando dispositivos móviles que al aire libre, percibiéndose desde las familias los problemas que conlleva. Por último, los niños y niñas del aula de educación infantil participantes disfrutan plenamente de las actividades al aire libre y prefieren unánimemente realizar las actividades fuera del aula. Y hasta aquí mi presentación. Gracias por su atención.